El arte de navegar las jerarquías. ¿Te has sentido alguna vez en la sombra de tu jefe? ¿Te cuesta brillar sin eclipsar a tus superiores? En este episodio de Voces Podcast, exploramos la primera ley del poder de Robert Greene: nunca le hagas sombra a tu amo. Acompáñanos a descubrir cómo gestionar las relaciones jerárquicas de forma estratégica, cultivando relaciones positivas con tus superiores sin sacrificar tu propio talento. En este episodio abordaremos el significado de la ley nunca le hagas sombra a tu amo, las consecuencias de desafiar o intimidar a tus superiores, estrategias para hacer sentir cómodos a tus superiores, cómo mantener la armonía en el ambiente laboral, el equilibrio entre la humildad y la confianza en uno mismo, reflexiones éticas sobre el uso del poder. No te pierdas este episodio si quieres aprender a navegar las jerarquías con astucia y alcanzar tus metas profesionales. Además, te invitamos a participar en la conversación dejando tu comentario en la sección de abajo. ¿Estás listo para descubrir los secretos del poder? No te pierdas este episodio de Voces Podcast. Análisis e influencia de la ley nunca le haga sombra a su amo. Esta ley, la primera de las 48 leyes del poder de Robert Greene, se basa en la idea de que la ostentación de tus talentos y capacidades frente a tus superiores puede generar temor e inseguridad en ellos, lo que ultimately te perjudicará. En cambio, se recomienda enfocarse en hacerlos sentir cómodos con su posición de superioridad y alimentar su ego. Estrategias para aplicar la ley. Evita acaparar la atención. En lugar de ser el centro de atención en las reuniones o presentaciones, permite que tus superiores brillen. Comparte tus ideas de forma que complementen su visión y los hagan sentir más inteligentes. Reconoce sus logros, celebra los éxitos de tus superiores y expresa tu admiración por su trabajo. Esto fortalecerá la relación y te posicionará como un colaborador valioso. Sé humilde, no te jactes de tus habilidades o logros. Demuestra una actitud modesta y receptiva a la crítica. Sé un buen oyente, presta atención a lo que tus superiores dicen, y demuéstrate interesado en sus ideas y preocupaciones. Sé discreto, no compartas información confidencial con personas que no sean de tu confianza. Sé leal, mantén la confidencialidad de las conversaciones con tus superiores y defiende sus intereses. Beneficios de aplicar la ley. Mejora las relaciones con tus superiores, se genera un clima de confianza y respeto mutuo. Aumenta las posibilidades de ascenso, tus superiores te verán como un colaborador confiable y valioso. Crea un ambiente laboral más positivo, se reduce la tensión y la competencia innecesaria. Fortalece tu imagen profesional, te proyectas como una persona madura y responsable. Limitaciones de la ley. Puede ser vista como una falta de autenticidad. Si solo te enfocas en complacer a tus superiores, puedes perder tu propia identidad. Puede perpetuar dinámicas de poder desiguales, no fomenta la igualdad y la meritocracia en el trabajo. Requiere un equilibrio delicado, es importante encontrar un balance entre la humildad y la confianza en uno mismo. ¿Quieres escuchar más? Aquí encuentras artículos y relatos de entrevistas con emprendedores que comparten sus secretos para iniciar y hacer crecer un negocio. Artistas que hablan de su pasión por el arte y su proceso creativo. Profesionales que relatan sus experiencias de superación y sacrificio. Líderes sociales que trabajan por un mundo mejor. Y mucho más. Así que suscríbete al canal Voces Podcast en tu plataforma favorita y no te pierdas ningún episodio nuevo. Regresamos. Influencia. Esta ley tiene una gran influencia en el ámbito laboral y social, ya que nos enseña cómo navegar las relaciones jerárquicas de forma estratégica. Influencia positiva. Cultivar relaciones positivas con superiores, al evitar desafiar su posición y resaltar sus logros, se genera confianza y se abren oportunidades de crecimiento. Mantener la armonía en el ambiente laboral, se reduce la tensión y la competencia innecesaria, creando un espacio más colaborativo. Proyectar una imagen humilde y servicial, cualidades que son apreciadas por los líderes y te hacen más confiable. Influencia negativa. Represión del talento propio, puede limitar tu desarrollo profesional y la posibilidad de demostrar tus capacidades. Alimentación de un ambiente de adulación, puede ser visto como una falta de autenticidad y de integridad. Perpetuación de dinámicas de poder desiguales, no fomenta la igualdad y la meritocracia en el trabajo. Ejemplos. En una reunión, en lugar de acaparar la atención con tus ideas, destaca las de tu jefe y aporta sugerencias que complementen su visión.
Al recibir un reconocimiento, comparte el crédito con tu equipo y reconoce el apoyo de tus superiores. En una crítica, escucha con atención y enfócate en cómo puedes mejorar, sin entrar en discusiones o justificaciones. Reflexión. Esta ley nos invita a ser estratégicos en nuestras relaciones con personas de mayor rango, sin perder de vista nuestra propia valía. Se trata de encontrar un equilibrio entre la humildad y la confianza en uno mismo, buscando el éxito profesional sin eclipsar a quienes están por encima de nosotros. Es importante recordar que esta ley no es una receta mágica para el éxito, sino una herramienta que debe usarse con discernimiento y cuidado. La clave está en adaptarla a cada situación y contexto, teniendo en cuenta nuestra propia ética y valores. Es importante utilizar esta ley con discernimiento y cuidado. No se trata de manipular o adular a tus superiores, sino de gestionar las relaciones de forma inteligente y estratégica. La clave está en adaptarla a cada situación y contexto, teniendo en cuenta nuestra propia ética y valores. En conclusión, la ley es una herramienta valiosa para navegar las jerarquías con astucia y alcanzar tus metas profesionales. Sin embargo, es importante utilizarla con responsabilidad y ética. Y además nos enseña la importancia de la inteligencia social en el ámbito laboral y social. Al comprender las dinámicas de poder y gestionar nuestras relaciones con astucia, podemos aumentar nuestras posibilidades de alcanzar nuestras metas. Gracias por escuchar este episodio de Voces Podcast. Esperamos que te haya resultado útil e informativo. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte al canal y dejarnos una reseña positiva en tu plataforma de podcast favorita. Para profundizar en este tema, te invitamos a consultar los siguientes recursos. Hasta la próxima.